A continuación vamos a realizar la evaluación de la cadera y para analizar lo que pasa con la extremidad inferior debemos de evaluar desde el ilíaco hasta el pie. El ilíaco debería estar en una rotación anterior o ambos ilíacos en una anteversión. Luego el fémur debería estar en una rotación interna de 8 a 15 grados. La tibia en una rotación externa de 15 a 18 grados. Esto para formar el valgo fisiológico. De hecho, hay personas que pueden tener un poco más o un poco menos de esta angulación y no realmente tener dolor. Así que el hecho de que realmente sea evaluado y encontrar algunos hallazgos no significa esto que va a estar relacionado con el dolor del paciente. Luego, el astrágalo debe estar en una posición neutra, el calcáneo en una eversión, el pie supinado y el antepié pronado. Luego vamos a poner al paciente en modo posterior, ¿no? Y vamos a medir el nivel de las crestas ilíacas, ¿no? Para determinar si un ilíaco se encuentra más alto que el otro, ¿no? Una torsión posterior, por ejemplo, haría que una cresta ilíaca se palpe un poco más alto que la otra. Luego usaremos los lapiceros, ¿no? Y vamos a bajar, ¿no?, por el glúteo hasta la parte más inferior del glúteo. Y vamos a ver dónde se forma la línea glútea, ¿no? Dónde se va a formar la línea glútea, y vamos a hacer lo mismo del otro lado y vamos a comparar, ¿no? Y vamos a ver si es que lo que vamos a ver aquí, si es que hay una torsión posterior, ¿no? O la cresta es más alta o el glúteo es más débil o más caído. Eso nos va a hacer pensar de que algo está pasando con una posible torsión posterior. A continuación vamos a realizar el test de Trendelenburg para evaluar la fuerza del glúteo medio. Nos ponemos cerca al paciente y le vamos a pedir que levante la pierna izquierda, ¿no? En este caso va a ser una flexión de cadera y de rodilla de 90 grados. Y lo que tenemos que ver es la capacidad del glúteo medio para que la pelvis del lado derecho no bascule hacia la derecha y no caiga. Aquí no buscamos equilibrio. Lo que buscamos aquí es ver si el glúteo medio se debilita, ¿no? Cuando el glúteo medio está débil, la pierna hace este movimiento, ¿no?, de caer, ¿no? La cadera cae y eso nos indica una debilidad del glúteo medio. A continuación vamos a realizar los test activos. En esta evaluación, sobre todo vamos a evaluar lo que es la flexión. Le vamos a pedir al paciente que extienda la cadera, ¿no?, y con la rodilla extendida levante, ¿no?, que haga una flexión de cadera, ¿no? Luego le vamos a pedir al paciente que haga una flexión de cadera con la rodilla flexionada, ¿no? Y aquí el paciente tiene que tener más rango, ¿no?, que con la rodilla extendida. También le vamos a decir que haga una aducción y le vamos a decir al paciente que junte las piernas y que lo lleve hacia medial. Luego le vamos a hacer el paciente va a realizar una rotación interna y una rotación externa. Le vamos a decir al paciente que se coloque de un modo lateral y le vamos a decir que haga una aducción de cadera, ¿no?, que haga una aducción de cadera con la rodilla extendida. Vamos a empezar con la flexión pasiva de la rodilla, con la rodilla extendida, y vamos a sentir el rango de movimiento y la sensación terminal. Vamos también a hacer la flexión de rodilla y vamos a ver también los grados, ¿no?, y el movimiento del paciente.
Luego vamos a hacer la rotación interna y vamos a ver que tiene buen enfield. Y la rotación externa también tiene buen enfield blando. Vamos a hacer la abducción. También tiene buen enfield. La aducción hacia medial. En decúbito prono vamos a realizar la extensión pasiva que tiene 3 fases. La primera vamos a decirle al paciente que haga una flexión, ¿verdad? Y nosotros vamos a cargar el peso de la rodilla, ¿no? Y con la otra mano vamos a fijar el isquión y vamos a hacer una extensión de rodilla, pero con poco rango. Si el paciente manifiesta dolor es porque tiene un problema de la cadera. Como segunda fase vamos a decirle al paciente que también haga una extensión de rodilla y vamos a fijar en el sacro, y vamos a hacer un poco más la extensión con un poco más de rango. Si el paciente manifiesta dolor es un problema en la articulación sacroiliaca. En la otra, la fase número 3, vamos a decirle al paciente que extienda nuevamente y fijamos en la zona lumbar, ¿no? Y hacemos un poco más de rango. Y si el paciente manifiesta dolor es porque hay un problema, ¿no?, en la columna lumbar. Aquí vamos a realizar el patrón de activación de abducción de cadera. Le vamos a pedir al paciente que se ponga de un modo lateral, ¿no?, y que levante la pierna y que haga una abducción hasta de 45 grados. Y aquí vamos a observar cómo compensa el paciente. Hay varias opciones. Puede hacer una flexión de rodilla, ¿no? Puede hacer una hiperflexión de cadera, ¿no?, que eso serviría como un patrón más disfuncional. O también podría elevar la pelvis antes de hacer la abducción. Entonces le pedimos al paciente que haga una abducción de cadera. Entonces deberíamos de observar con el paciente cómo realiza el movimiento, pero también podríamos palpar, ¿no?, la contracción del movimiento, que es un poco más difícil, ¿no?, la contracción de los músculos, ¿no?, porque el correcto orden de la contracción sería, ¿no?, el primero sería el glúteo medio, luego el tensor de la fascia lata, luego el psoas, luego el cuadrado lumbar, luego los paravertebrales, ¿no? Ese sería el correcto orden de la contracción de los músculos de la abducción de cadera. En este test vamos a evaluar el psoas. Vamos a decirle al paciente que se ponga al borde de la camilla y vamos a decirle que flexione, ¿no?, la rodilla, y lo que vamos a evaluar es la pierna opuesta, ¿no?, al paciente, y al momento de hacer la flexión que va a ser de rodilla, vamos a ver si acá hay un levantamiento del psoas, ¿no? Si hay levantamiento. Si hay un levantamiento, nos indica que hay una sobrecarga del psoas.